Hoy quiero hablarles a mis colegas de recursos humanos. Hablemos de capital humano y capital talento. Muchas personas tienden a confundir uno con el otro. Utilizamos mucho el término capital humano. Muy pocas veces utilizamos el término capital talento. Tú puedes tener un número X de empleados, de empleadas, y no necesariamente ese volumen se traduce a talento. Porque a veces en las empresas, en las organizaciones, el tener una vacante nos causa a nosotros un estrés donde nos lleva a un nivel de desesperación que terminamos contratando a personas, pero no necesariamente a talento. Entonces, a mí me gustaría motivarte a que tú evalúes cuáles son las políticas, los protocolos, los procedimientos que tú tienes establecidos en tu empresa, en tu organización, para garantizar que tú estás contratando persona que te está trayendo el talento que tú realmente necesitas en tu empresa, en ese puesto. A veces te voy a dar algunos tips, algunos consejitos. Por ejemplo, cuando un puesto ya está disponible en el departamento, ¿qué tú haces? ¿Qué es lo primero que tú haces? Casi siempre lo que terminan es llamando a la secretaria: mira, públicame el anuncio de tal posición. Pero nunca nos detenemos a ver cuándo fue la última vez que se actualizó ese anuncio. No nos detenemos a ver cuándo fue la última vez que se actualizó la descripción del puesto. No nos detenemos a pensar cómo ha evolucionado el departamento. ¿Cuál es el plan estratégico que tiene la empresa? ¿Cuáles cambios han surgido a la empresa, en la empresa, que probablemente nos lleve a hacer un reajuste, una modificación de esa descripción de trabajo, de ese puesto, hasta del departamento como un todo? No hacemos una evaluación interna, ya sea tú como supervisor, supervisora, director, directora, en fin, como cabeza del departamento, o con el equipo. Por ejemplo, ¿qué trajo esa persona que se fue, ya sea porque tú la cancelaste o porque esa persona renunció? ¿Qué trajo esa persona al departamento? ¿Qué trajo que tú quisieras que la otra persona que viene lo traiga lo mismo o algo mejor? ¿Qué trajo esa persona al departamento que tú no quisieras volver a tener en el departamento? Esos análisis, esas evaluaciones son muy sanas, precisamente para crecer, para fortalecer, pero también para identificar a la persona ideal que vaya a ocupar el puesto una vez que se haya pasado por ese proceso de entrevista y de selección. También se cometen muchos errores en las entrevistas. Y yo estoy hablando así como un poquito rápido. Todos estos conceptos son mucho más amplificados, ya sea en una conferencia o en un taller. Pero muchos de los errores que muchas personas cometen es que comenzamos las entrevistas hablando del puesto, hablando de lo que estamos buscando. Cuando hacemos eso ya le dimos todas las respuestas al candidato, a la candidata, y terminamos contratando a personas, no necesariamente a talento. A veces no sabemos escanear. Cuando digo escanear es escudriñar un currículo que nos permita determinar cuáles son las preguntas que debemos de hacerle a esa persona. En un proceso de entrevista tú debes de tener preguntas que son fijas, que son tu default questions, tus preguntas fijas, que esas son las básicas que tú vas a hacerles a todos los candidatos, candidatas, candidates que apliquen por ese puesto. Pero además de esas preguntas básicas, hay una serie de preguntas que deben de surgir al tú revisar el currículo de cada persona que tú vas a entrevistar.
porque ese currículo es una historia, es una narrativa, te dice algo de esa persona, te trae cuestionamientos, quizás tú ves una brecha muy amplia de tiempos entre un empleo y el otro. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esa persona entre esos lapsos de tiempo? En fin, hay un sinnúmero de preguntas que tú puedes pues traer a la entrevista solamente con tu revisar, escudriñar ese currículo de ese candidato, de esa candidata. Y cuando tú haces una buena entrevista, cuando tú haces una evaluación de las experiencias que tú tuviste con la persona que se fue y que tú quieres que la persona nueva traiga, tú estás en una mejor posición de contratar un capital humano que te traiga el talento que tú necesitas en tu departamento, en la empresa o la organización.